¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy pero muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Son las 21 horas puntualmente y 23 grados la temperatura. Vamos a tener hoy un programa, vamos a conversar bien para tratar de poner en manos de ustedes las líneas argumentales que están interactuando ahora en decisiones que son fundamentales para nuestra república. Vos sabés que 23 grados me figura el termómetro acá, pero yo creo que hace más calor. O aquí apagaron el aire acondicionado, también es una posibilidad que no hay que descartar. Estamos, estimados amigos, con dos personas que conocen mucho de los temas de los que vamos a hablar. Carlos Benítez, ¿cómo te va? Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Enrique, y buenas noches a la audiencia. Carolina Llanes, ministra. Sí, me parece una decisión bastante acertada. A mí también me gusta. Sí. Y la apelación de la Fiscalía del amigo, Lorena Ledesma, sobre el tema de Ulises Quintana. Así mismo, la fiscal pide que vuelva a prisión. Después explícame un poco eso con detalle. Y estamos también, estimados amigos, con las declaraciones juradas porque hubo un avance, supongo que podemos llamarlo así, en el tema de las declaraciones juradas. Y nuestro compañero Gastón Ortiz tiene toda la información y además el seguimiento, que era lo que estábamos reclamando. Hola Gastón, ¿cómo te va? Buenas noches, Enrique, Carlos, a la audiencia. Una decisión histórica de la Contraloría, en parte en realidad, pero es la primera vez que se le obliga a la Contraloría un fallo judicial y lo cumple a medias, después lo vamos a explicar, pero se dio a conocer información pública, declaraciones juradas del ministro de Hacienda y del presidente del Banco Nacional de Fomento. Es algo histórico porque es el primer fallo que la Contraloría cumple a disposición, a disposición de un tribunal, da a conocer en forma pública las declaraciones juradas, y esto es un avance porque se está debatiendo y la Corte tiene que definir si efectivamente las declaraciones juradas son o no información pública, y es ya, digamos, el preludio a lo que se podría finalmente definir. Lo importante en este caso es que hay que resaltar que la Contraloría no recurrió el fallo del Tribunal de Apelaciones. No recurrió. Claro, podía haber promovido, como en su momento promovió Enrique García, una acción de inconstitucionalidad. Claro, que es lo que hizo Enrique García, que sí, es lo que está ahora en la Corte. Claro, y hay otros más. Hay un caso en donde se solicita también la declaración de López Moreira, que se llevó a la Corte por otro... hay varios asuntos que tiene que definir la Corte con relación a esto. Ahora, una precisión nomás ahí, Gastón, después entramos ya con el desarrollo de los temas. La diferencia entre lo que se publicó hasta ahora y lo que ahora tenemos es que podemos hacer el seguimiento, ¿es correcto? Así es. De hecho, que en realidad el fallo le decía a la Contraloría que publique, que dé a conocer esta información pública. Todas las declaraciones juradas de los últimos 20 años de Daniel Correa y de Benigno López. Decimos que cumplió a medias porque en realidad entregó esa información a la contraparte, que es una clínica jurídica. No lo hizo en forma pública. La clínica jurídica, como esperaba que la Contraloría cumpla, no lo hizo, a través de las redes dio a conocer, y uno puede hacer el análisis, ver, observar, sacar algunas conclusiones. Es un gran avance en lo que respecta a acceso a la información pública. ¿Y por qué, última antes de seguir, y por qué se está limitando a estos dos funcionarios? Porque el amparo solamente versaba sobre estos dos funcionarios. Hay otros amparos que, como comentaba Carlos, sí se llevaron a la Corte Suprema de Justicia. Estamos hablando del compañero periodista Juan Carlos Lescano, que pide que se liberen todas las declaraciones juradas de todas las autoridades públicas. Hay también un pedido para las declaraciones juradas de López Moreira, el ex jefe de gabinete de Cárdenas. Eso se llevó a la Corte, pero en realidad por la cuestión de si es o no la vía del amparo. Hay varios juicios de amparo pendientes, pero este amparo que está firme, a diferencia de los otros, solamente corresponde a estos dos funcionarios. Hay un punto importante que aclarar también. ¿Por qué la Contraloría no no hizo pública esa declaración jurada de bienes? Porque la resolución judicial le ordena a proveer esa información al amparista. Es por eso que la última declaración jurada sí alzó en su página la Contraloría, porque eso lo autorizaron expresamente Benigno y Correa en ese caso. Pero ahora la Contraloría cumplió el fallo judicial y
agregó al expediente judicial y le entregó al amparista. Una cosa que quiero plantearles a ambos, pero para después, cuando Sí. entremos en el tema este, Gastón. Esta mañana nosotros en ABC Carinal hablamos con el Contralor General y él nos dijo que no va a retirar la inconstitucionalidad que había presentado Enrique García, porque él espera que la Corte defina, acá noté, por eso estoy mirando mi agenda, el Contralor está esperando que la Corte sea la que defina la validez del artículo 3, inciso 5 de la ley 5033. ¿Qué es lo que dice este artículo 3, inciso 5? Que las declaraciones se tienen que entregar por orden jurisdiccional. Sí. Y que él espera que eso se resuelva en la Corte, por eso no está retirando la acción, ¿verdad? O sea que vamos a tener un tiempo todavía, a no ser Y que... ahí va a haber un tiempo porque se integró ahora la Corte con el presidente de la Corte, Eugenio Jiménez, y los ministros Alberto Martínez Simón y creo que Ramírez Candia. Lo primero que ellos tienen que resolver es la recusación planteada contra Gladys Vareiro de Módica y Miriam Peña, planteada por el periodista Juan Carlos Lescano. Entonces, todavía la Corte ni siquiera va a tratar el fondo de la cuestión. Va a tratar la recusación de las dos ministras para después integrarse a la Sala Constitucional que deberá definir sobre la cuestión. Y quizás alguien ahí solicite la ampliación de la sala y pueda ser estudiada por los 9 ministros. Por los 9 ministros. Exacto. ¿Y quién debería pedir eso? Cualquiera de los ministros. O sea, puede pedir, cualquier integrante de la Sala Constitucional puede pedir la ampliación de la sala. O sea, los 3 de la Sala Constitucional son los que pueden pedir eso. De la Sala Y Constitucional. lo interesante es que si lo resuelve solamente una sala, la resolución solamente tiene valor entre las partes. Es un antecedente para que otras personas puedan recurrir, pero si lo hace la plenaria es directamente erga omnes, es decir, que ya tiene validez para todas las personas, aunque no sean los recurrentes. Correctísimo. Antes de continuar, estimados amigos, les quiero dar nuestro número de WhatsApp, sin garantía de que vayamos, porque eso depende del tiempo que tengamos acá, para si ustedes quieren mensajear. Vamos a ver si podemos meter así sin filtro, pero de lo contrario no les doy garantía porque depende de nuestro tiempo. Es el 0971-444200, si ustedes quieren interactuar con nosotros en el curso de este programa. Así que están invitados. Vuelvo a decirles, estamos ensayando el tema de meter los WhatsApp sin filtro y de cualquier manera, tal vez si esto no está funcionando hoy por cuestiones técnicas, si es que el tiempo del programa da, por supuesto que vamos a darle con muchísimo gusto lectura a los mensajes de ustedes. Carlos, vamos a liquidar primero el tema en el que creo que estamos todos de acuerdo. Carolina Llanes, ministra de la Corte. Sinceramente creo que no hay mucha discusión acerca de su capacidad y de su carácter, pero sí hay observación acerca de que ella fue la candidata aparentemente del presidente de la República. Y evidentemente hubo un fuerte respaldo político para ella. En el último tramo de la carrera, digamos, en el Consejo de la Magistratura. Porque en la segunda etapa, en donde el Consejo de la Magistratura valoró la honorabilidad de los candidatos, la señora Carolina Llanes obtuvo 22 puntos, no más de los 30. Si ella obtenía más puntos, yo no estoy de acuerdo con esos 22 porque ella no tiene ninguna denuncia, ningún cuestionamiento mayor cuando era jueza, tampoco como profesional y como persona. O sea, es una señora correcta, es una profesional excelente y le otorgaron 22 puntos de los 30 posibles, lo cual a ella le alejaba de los primeros lugares, porque hay que entender que la diferencia entre los aspirantes es entre 1, 2 o 3 puntos. Si a ella se le otorgaba, por ejemplo, yo le hubiera otorgado 28 puntos. Sí, sí, sí. Como se le otorgó a Alma, que tampoco tenía cuestionamiento, Alma Méndez de Bungermini, y al doctor Linneo Isfram. Entonces, hasta ese momento yo presumo que ella nadie abogó por ella todavía, ningún político. Claro, ningún poder político. Vamos a decir en este caso, ya que se dice que tiene el respaldo del presidente, el presidente no dio ninguna señal a los miembros del Consejo de la Magistratura con respecto a Carolina Llanes. Por eso es que la puntuación con respecto a la honorabilidad y en donde hubo la maniobra para traer a los que estaban atrás hacia adelante,
se le otorgó solamente 22 puntos a una señora que no tiene ni un solo cuestionamiento. O sea, yo tampoco tengo cuestionamiento con Alma Méndez, pero a ella es la que se le trajo de atrás para adelante. Pero tampoco, yo creo que ese cuestionamiento tampoco es muy válido, Enrique, porque ¿por qué vos no vas a otorgarle a una persona que no tiene ninguna denuncia y tiene una trayectoria dentro del Poder Judicial? ¿Cuál es el cuestionamiento o cuál es la denuncia que puede desmeritar que ella tenga 22 o 20 puntos? O sea, se le otorgó a ella casi 29 puntos de los 30. ¿Y por qué le tendrías que restar, por ejemplo, puntaje con respecto a su Yo estoy totalmente de acuerdo honorabilidad? contigo. Lo que estoy tratando de señalar, Gastón y gente que nos está viendo, amigos, es que la decisión fue arbitraria. La de otorgar 29 o 22, ellos no establecieron la fundamentación. De hecho, ese día que estuvieron acá en detalle, los tres coincidieron en que esta parte de la operación les perjudicó a los tres. Cuando se cortó la transmisión. Claro, el secretismo. Sí. Ellos coincidieron en que esto no tiene que repetirse, pero bueno. La otra cuestión que queríamos conversar contigo, Carlos, es la apelación de la fiscala Lorena Ledesma con respecto al caso de Ulises Quintana. Y ahí entrar un poco en tongueada. Estás cordialmente invitado, Gastón. ¿Cómo viene la mano? ¿Por qué apela esta señora? Bueno, la fiscala sostiene que es por falta de fundamentación del fallo de la jueza. Eso es lo que alega principalmente. Que su resolución viola un artículo del Código Procesal Penal y también artículo, creo que es 125 por ahí, del Código Procesal Penal y 256 de la Constitución. Si pueden mirar, es lo que viola y que habla de fundar los fallos. El 256 te digo ahora mismo porque tengo acá la Constitución. Los juicios podrán ser orales y públicos de forma inmediata de la ley determina y toda sentencia debe estar fundada en esta Constitución y en la ley. Bueno, es la reglamentación de ese artículo constitucional lo que dice el Código. Entonces, la fiscala sostiene que la jueza no fundó su resolución y no analizó. Ella aparte sostiene que no hubo variación en el proceso con respecto a Quintana para liberarlo ahora. Entonces, eso es a grandes rasgos lo que ella sostiene. Ahora, ahí yo te planteo la disidencia que estábamos... Acá está, la apelación. A ver, para la procedencia de la revocatoria, la magistrada debió haber analizado las diligencias a las cuales la defensa atribuye entidad de hechos nuevos. Así mismo es. O sea, según la fiscala no hubo hechos nuevos. Según la defensa de Quintana se presenta y solicita la revocatoria del auto de prisión. Sí. Después también solicita el cambio de calificación y pide que se tipifique o se concentre los varios hechos punibles solamente en tráfico de influencias. Y ahí lo que ella dice que la jueza no analizó. Entonces, ¿qué alega la defensa de Quintana como hechos nuevos? Alega 3 declaraciones. Una de González, uno de los testigos, Luis González Baezque, que era... que es el gobernador, ¿verdad? Sino, yo creo que ese es el hermano, o pariente de él, porque dice que era el jefe de campaña, de la campaña política, y que el gobernador aportó para la campaña de Ulises. ¿Por qué? Esto es importante porque la Fiscalía sostiene que gran parte de la campaña de Ulises era de Cucho. Así mismo es. Plata de Cucho. Entonces se presenta González Baezque y dice, sí, a mí el gobernador me entregaba plata para usar en la campaña de Ulises. Y Ulises me firmaba, por eso de que era un préstamo. En total se presentaron 5 recibos simples, 3 por 30 millones de guaraníes y otro por 200 millones de guaraníes. Son 290 millones de guaraníes en total. Y además están las declaraciones de Víctor Espinosa y María Valdés, que también trabajaron en la campaña de Ulises y dijeron que hicieron varias actividades para recaudar dinero a fin de solventar la campaña de Ulises. Estos son los hechos nuevos que alega la defensa de Ulises para solicitar la revocatoria de prisión y según la defensa, esto hace variar la situación procesal.
además de esto, solicita la calificación, solicita la modificación de la calificación. Entonces la Fiscalía dice, cuando se le corre vista, dice la fiscal, de ninguna manera esto puede constituirse en hecho nuevo la declaración de 3 personas y un recibo común. ¿Verdad? Yo necesito hacer la pericia del recibo porque eso no tiene ninguna validez dentro del proceso. Y cita un artículo del Código Civil que sostiene justamente que no puede tener esa validez que le quiere dar la defensa al recibo común que firmó Ulises. Por un lado, eso pide la Fiscalía. Ahora, mi ángulo de ataque, por decir así, es el siguiente. Ulises Quintana estaba detenido en virtud del artículo 245. Sí, señor. Ahora, la jueza nos explicó, y creo que eso sí está en el fallo, que ella lo que dijo es, acá yo tengo 2 normas contradictorias, el 242 y el 245, y además el 242 está avalado por el artículo 19 de la Constitución. Y por tanto, a la vista de los hechos, yo resuelvo priorizar el 242 y el artículo 19, y no el 245, y por tanto decreto la libertad. Y ahí es donde yo creo, Carlos, que la jueza hace una irrupción revolucionaria en el sistema, porque le plantea a la Fiscalía, si usted quiere discutir mi fallo, vaya a la Corte a pedir la inconstitucionalidad. Y creo que la fiscala está haciendo esta presentación justamente para eludir la cuestión central que le plantea. Ahí está del 245 una clave, que vos no estás de acuerdo. A ver. Y esa que durante el proceso penal, esa es la última parte del 245. ¿Dónde está eso? Para que no Ahí está, al comenzar, durante el proceso penal no se podrán otorgar medidas alternativas, exactamente, ni la prisión preventiva decretada podrá ser modificada por una medida sustitutiva. Bueno, dice, entre paréntesis te quiero decir una cosa nomás, o sea, no a vos, a la gente que nos está escuchando, señor, señora. Hoy el Congreso de la Nación Paraguaya sancionó la derogación de esta norma, está derogada. Se tiene que promulgar todavía, pero esto es un cadáver legal. Te escucho. Con relación al argumento de la magistrada, el 242 está presente desde la sanción del Código Procesal Penal. El 245 ya está modificado, o sea, el texto del 245 es posterior. Si nos entramos a analizar cuál ley debe primar, pues es la posterior. Tampoco opino que se contradicen, porque el 242.2 dice solamente se va a dar cuando hay peligro de fuga o obstrucción. Y el 45 aclara, es un I al 242 que dice que no se pueden dar medidas alternativas a la prisión en caso de crimen. Los magistrados tienen la opción de dar prisión preventiva o no dar, solamente que no se atreven a no dar para que la persona no se quede no sujeta al proceso. Pero los magistrados tienen esa opción. En ningún momento tienen la obligación de aplicar algún tipo de medidas. Eso sí es discrecionalidad del magistrado. No es una contradicción, sino que es una norma que muchos estudiosos del derecho del 245 atacan de inconstitucional. Claro, totalmente. Y ahora te planteo el siguiente problema. Sí, es cierto, es un artículo atacado de inconstitucional y sería correcto que no se aplique. Pero ¿qué sucede? Hay muchos magistrados, jueces, principalmente en casos de droga, que fueron destituidos. ¿Por qué? Porque dieron medidas alternativas a la prisión con esa interpretación. Estoy totalmente Entonces, de si acuerdo. el jurado solamente recomienda la destitución, es la Corte la que destituye al juez. Si la Corte destituye a un juez, a pedido del jurado de enjuiciamiento de magistrados, porque aplicó el 242 mal con el 245, ¿qué le está diciendo a los jueces? Que la Corte considera que no se le puede dar medidas alternativas a la prisión en caso de crimen. Y para cerrar, otro punto, siempre ocurre, se pide, es inconstitucional, el juez no te manda preso, vas a la Cámara, esto es inconstitucional, señores camaristas, no, seguís preso, recurrís a la Corte. Le dicen, señores ministros de la Corte, es inconstitucional que mi cliente esté preso. ¿Y qué hace la Corte? Rechaza.
Entonces, si vamos a hablar un poco de jurisprudencia, ¿qué es lo que dice la Corte? La Corte dice que el 245 es constitucional. Tengo entendido, Gastón y Carlos, yo no tengo información, por eso les pregunto, porque no sé, que la Corte en concreto no se pronunció todavía sobre el 245. No, En concreto no. Pero siempre porque rechazó las casaciones. la Sala Constitucional no se expidió todavía, porque ahora está pendiente el caso de Óscar González Dar, que en su defensa había presentado Sí, la señor. excepción de inconstitucionalidad. Así mismo. Todo el mundo se lavó la mano ahí. O sea, no hay todavía sala integrada para resolver si ese artículo es inconstitucional o no, el artículo 245. Vamos a ignorar, o sea, vamos a ver, acá la jueza, ¿por qué levantó? Ella dice en su argumento, ¿por qué levanta? No es como dice Gastón, ahí no coincido contigo, no es porque hay una contradicción entre el 242 y el artículo 245. La jueza lo que dice es que la 245 atenta contra el artículo 19 y contra convenciones y tratados internacionales. Exactísimo. Dice ¿por qué? Porque la prisión preventiva es la excepción y entonces en este caso sería la regla. Y argumenta en ese sentido que en derecho se le llama un control de convencionalidad. Correctísimo. Bueno, bajo ese argumento, ella revoca la prisión preventiva de Ulises. Y dice la jueza, para mí desaparecieron, o sea, para que la prisión preventiva se pueda dar específicamente, se tienen que cumplir ciertos requisitos. Los por del ejemplo. 242. Así mismo es, Sí. lo del 242, que es uno, que existan elementos de convicción suficientes sobre la existencia de un hecho punible grave. Sea necesaria la presencia del imputado y existan hechos suficientes para sostener razonablemente que es autor o partícipe de un hecho punible. Y 3, cuando por la apreciación de las circunstancias del caso particular existan hechos suficientes para suponer la existencia del peligro de fuga o la posible obstrucción de la investigación. O sea, uno de los dos elementos se tiene que dar en el tercer punto. Por eso intervengo ahí, no para, porque quiero agregar para que la gente vaya tomando conocimiento nomás del tema. Por eso es que la jueza le dice a la fiscala, y la fiscala saca un comunicado ridículo, le dice a la fiscala, tráigame acá elementos que justifiquen su convicción de que este señor se va a fugar. Y la fiscalía emite un comunicado, a mi juicio, esto es mi juicio particular, un comunicado patético, ridículo, donde no agrega ninguno de los elementos pedidos por la magistrada. Bueno, la prisión, el 242 para decretarse la prisión preventiva, ¿qué sostiene? Y para mí, ¿qué ignoró la magistrada en este punto? En este punto, por ejemplo, ella habla de peligro, el 243 habla de peligro de fuga Sí, y el sí. 244 de peligro de obstrucción. O sea, son los desarrollos del 242. Exacto, son Sí. los desarrollos del 242. El 243 dice, para decidir acerca del peligro de fuga, se tendrán en cuenta los siguientes elementos. O sea, yo como juez tengo que tener en cuenta la falta de arraigo en el país, determinado por el domicilio, asiento de familia, o sea, la falta de arraigo, dice el punto 1. El punto 2, y que para mí es la clave, dice la pena que podrá ser impuesta como resultado del procedimiento. Y este punto ignoró la jueza. Porque, espera, yo te digo por lo que hablé con ella, Sí. ¿verdad? Ella lo que dice es, este señor tiene arraigo, Perfecto. tiene familia, Tiene un hijo, tiene, agregó un hijo menor, sí, no tiene se va. fondos. Sí. No hay ninguna razón por la cual se pueda sostener razonablemente, perdón por la Sí. redundancia, que se quiera fugar. Claro, perfecto. Ese es el punto 1 del peligro de fuga. Sí. Yo como juez tengo que analizar el punto 1, la falta de arraigo. Tiene arraigo. O sea, no hay ningún problema con respecto a ese. El diputado tiene arraigo, tiene familia, tiene hijos, así como decís, tiene casa, tiene propiedades.
y aparte ocupa Un cargo un público. cargo público. Pero el segundo me dice que la pena que podrá ser impuesta como resultado. Claro, que una pena enorme. La jueza no analizó ese punto en su resolución. Saltó y analizó el comportamiento del imputado durante el procedimiento o en otro anterior. Acá está la resolución, y en la resolución ella analiza que él se presentó voluntariamente ante el juzgado según la constancia del expediente judicial. ¿Y la expectativa de pena dónde dejó la jueza? Es que la expectativa de pena No. no puede ser considerada en forma automática, No, Carlos. acá está. No, yo sé que está. Pero te tipifica Pero, acá. no, pero como elemento. En un caso de narcotráfico, como dice él, en un caso donde alguna vez se dio una medida sustitutiva, nunca. Pero ¿por qué tú- tenés Sucedieron y este los jueces fueron No, ya destituidos. sé, pero esos eran casos incluso menores que estos, que le otorgaban medidas sustitutivas. Acá te habla claramente el 243 en su punto 2. La expectativa de pena, y la expectativa de pena es de 5 a 15 años. Está bien, pero es una cosa que se tiene que hacer en función de las demás cuestiones, porque si fuera el criterio solamente la expectativa de pena, nadie que tenga una expectativa de pena tendría el beneficio de la libertad. Pero el 243 te dice que vos tenés que tener arraigo. Sí. Cumpliste con el arraigo. Perfecto. La pena no tiene que ser elevada, porque si tu expectativa de pena es alta, la ley te dice que hay peligro de fuga. No. Porque acá dice... No, yo sé que, atendeme, Gastón, atendeme, Carlos. Lo que yo te digo es que ese número, ese inciso 2 Sí. que estás leyendo, vos no podés separarlo del 1 y del 3, sino que es una posibilidad. Es decir, a ver, un sujeto, a ver si Sí. te voy a dar mi interpretación. Un sujeto que tenga escaso arraigo, y que además tampoco tenga, digamos, el numeral 3, que no me acuerdo ahora. El numeral 4, el comportamiento. Que tenga un comportamiento desordenado y compañía. Mm. Ahí, si tiene expectativa alta de pena, es razonable pensar que se va a fugar. Pero un tipo que tiene el arraigo, que tiene una conducta ejemplar, etcétera, etcétera, no tiene... Pero, Enrique, en ese caso, no le tuvo que haber aplicado medidas. Para más o menos Entiendo. simplificar, el 242 te dice bajo qué concepto se da la prisión preventiva. El 245 te prohíbe dar medidas alternativas a la prisión en caso de crímenes. Entonces, no podés darle. Entonces, o le das prisión preventiva o no le das nada. Claro, yo no le voy a defender a la jueza en esa materia técnica concreta. Lo que voy a decir, y es lo que le planteo a Carlos, es que la jueza hace un cuestionamiento de orden constitucional sobre el artículo 245 y dice, a mi modo de ver de un modo bastante claro, señora fiscala, yo voy a hacer prevalecer el artículo 19 de la Constitución. Y si usted está enojada, o sea, para hablar rápido, mal y pronto, vaya a llorarle a su abuela. Es decir, vaya a la corte, le dice. Y ahí es donde... Y la fiscala no se fue a llorar a la corte, ahora se fue a la Cámara, apeló ante la Cámara y vamos a ver qué dice y la Cámara va a encontrarse con el pequeño expediente de que se derogó la norma. Perfecto, pero está, según el artículo 243, seguiría latente el peligro de fuga, porque la expectativa de pena es elevada, o sea, es de 5 a 15 años y eso no desaparece. No, Por eso, precisamente, es que se habría pedido el cambio de calificación. Yo sé, el cambio de calificación, perdón Carlos ahí, porque el cambio de calificación, a mi modo de ver, se pidió justamente porque estaba vigente el 245. Es decir, ¿por qué queremos cambiar la calificación? Porque no queremos que sea un crimen. Perfecto, pero yo creo que además por esto, porque la gravedad del hecho, por la gravedad del hecho y por la expectativa de pena que establece para el procesado. O sea, para mí es en cualquier caso, vamos a suponer en una expectativa, ponerle en homicidio también. Sí. En homicidio, si yo soy juez, vamos a suponer, se reúnen, falta, o sea, no sé, una persona pudiente mató y tiene todos los elementos para salir con medidas o en libertad sí. incluso. Pero, ¿qué yo voy a alegar para mantenerla en prisión? La expectativa de pena es 30 años. ¿Cómo a alguien con una expectativa de pena de 30 años de cárcel yo lo voy a enviar a su casa? O sea, ¿en cuántos casos la Corte o a cuántos jueces ya le destituyó también por ese motivo? Porque le dio medida sustitutiva. No por el caso de crimen, sino por la expectativa de pena que Lo existe. único que te estoy sosteniendo sobre esto es que ese inciso 2 Sí. del 243
¿verdad? Sí, 243. Del 243, no se puede aplicar en forma automática. Eso es mi posición. Sino que tiene que estar relativado a los incisos 1, 3 y 4. Bueno, el peligro de fuga dice, para decidir acerca del peligro de fuga, se tendrán en cuenta las siguientes circunstancias. Vos tenés que tener todas las circunstancias. Claro. Bueno, ¿y por qué entonces la jueza no analizó el punto 2 en su resolución? Porque el punto 1 ya te satisface. ¿Y por qué analiza el punto 4? Porque también te satisface. Bueno, en todo caso, es más bien un tecnicismo el cuestionamiento a la fundamentación de la magistrada. O sea, no es la cuestión, digamos, de fondo o el debate que se No, yo lo que te digo es que la fiscala, mirá lo que te iba a decir, Sí, Carlos. sí. La fiscala, con toda mala fe, rehúye el debate que plantea la jueza. Y va por una cuestión técnica, porque sabe perfectamente que Magdalena Narváez tiene toda la razón del mundo en aplicar el artículo 19 de la Constitución sobre el 245. Y no se anima, Gastón, y no se anima a pedirle a la Corte ningún pronunciamiento porque sabe que esta Corte y cualquier Corte mínimamente decente le va a decir... Pero igual ella usó la vía, que es la apelación, va a la Cámara y después recurrirá a la Corte. Vuelvo a insistir, si bien mencionábamos que no hay públicamente un caso donde la Corte se ha despedido, sí, estoy seguro, porque un montón de casos no tan polémicos, los abogados han recurrido a segunda instancia y han recurrido a la Corte y se ha negado, y con estos mismos argumentos de que el 245 es inconstitucional. Y saliendo un poco del caso de Ulises Quintana, esta problemática, imaginen que la última modificación de la ley es del 2011, la anterior fue del 2002, o sea, estamos hablando de más de 15 años en donde existe una situación que no se está bien seguro si es inconstitucional o no, si se están violando, vulnerando derechos. Defensores de derechos humanos vienen denunciando constantemente el abuso de la prisión preventiva. Sí. Y tuvo que ir un diputado preso para darse cuenta, un legislador o el Congreso para darse cuenta que esta ley la tenían que derogar. O sea, tardaron 15 años en darse cuenta con toda la problemática social que representa el abuso de la prisión preventiva. Tardaron más de 15 años en decir sí, tenemos que derogarlo, y simplemente es porque uno de los suyos vivió eso en carne propia. Pero ¿cuántas personas procesadas por hurto agravado? ¿Cuántas personas procesadas por homicidio? Pero el hecho de que estés procesado por homicidio tiene que estar pero de igual manera, yo creo que por un procesado por hurto agravado puede permanecer en prisión. Si la expectativa de pena es alta, yo sostengo... No, atendé. Es más... pero el objetivo de la norma es poder litigar en libertad. Sí, señor. O sea, ese es el fundamento de nuestro Estado. O sea, vos podés litigar en libertad. El caso de que esta norma lo que provocó es que no le da la posibilidad, ni siquiera la mínima posibilidad, a un imputado por un tipo de hecho punible caratulado como crimen, de poder litigar en libertad a pesar de la Constitución que dice eso. Bueno, pero por eso digo, ignorar esa parte, ignorar la modificación y dejar el 245 como estaba antes. Pero igual el peligro de fuga, tenés que considerar la expectativa de pena. O sea, vos no podés ignorar, así como dije ya en un caso de homicidio, al homicida, al posible homicida le vas a enviar a su casa. Porque porque tiene presunción de inocencia, Carlos. Entonces, claro. No, porque entonces no necesitamos construir cárceles. No, atendé. Solamente para los condenados. En principio es el ideal. Penitenciarías y cárceles. Cárceles para aquellas personas que esperan juicio, y penitenciarías para los que cumplen pena. Pero una cosita nomás. Vuelvo a insistirte, para mí, o sea, evidentemente no nos vamos a poner de acuerdo en esto, pero te voy a decir una cosa. Yo creo que ese inciso que vos estás leyendo sobre la expectativa de pena, no podés separarlo de los otros incisos. El juez tendrá en cuenta estos elementos y puede no tener en cuenta, porque le da... ¿Cómo no va a tener en cuenta? No, discrecionalidad es a discreción del juez. ¿Cómo va a ser a discreción? Si ¿Por qué a discreción del juez? Si es taxativo y le enumera. O sea, para decidir... lo va a tener en cuenta. Pero ¿y cómo no va a tener en cuenta el juez? No, lee por favor y vas a ver que es una norma flexible, no es rígida. Si lees el primer párrafo vas a ver que es... Artículo 243, peligro de fuga. Para decidir acerca del peligro de fuga, se tendrán en cuenta las siguientes circunstancias. Y el juez va a tener en cuenta del juez. Pero le dice cuáles son las circunstancias. 1, la falta de arraigo. Le dice. 2, la pena que podrá ser impuesta. 3, la importancia del perjuicio causado. Y 4, el comportamiento del imputado.
Y el Por juez eso es tiene que la tener jueza en cuenta analiza esos 4 elementos. y O sea, tiene- el juez debe de analizar así esos mismo, 4 los elementos. 4 elementos. Y en este caso, la pena que podrá ser impuesta es elevada, es alta. Y lo va a porque- tener en cuenta, como va a tener pero en no cuenta lo los tuvo en otros cuenta elementos. porque no lo analizó. Perfecto, entonces en este caso puntual de la jueza Narváez pudo haber tenido fallas con relación a esa ¿Y interpretación. qué hace entonces? ¿A quién le favorece un juez al no analizar ese punto? Es que yo creo que es a su discreción no analizarlo. Pero tiene ¿Cómo que no va? fundamentarlo, Tiene ojo, que- ojo, tiene que fundamentar. Claro, O sea, tiene no. que decir el Por- inciso 1 tal cosa, el inciso 2 tal Claro, cosa, porque tiene que fundamentar. ella fundamenta el inciso 1, dice la falta de arraigo tiene arraigo. Y 4, el comportamiento del imputado, Correcto. entonces funda esos 2 puntos. Y estos 2 que no fundó, así como dice la fiscal, sea en el caso Ulises o sea de quien De cualquier caso. es de cualquier caso. Entonces el juez tiene que fundar su resolución y ella fundó sobre 2. Ella dice que se dan estos 2 elementos y para ella ya no existe el peligro de fuga, ¿verdad? Pero no se refirió, ignoró, y eso es lo que en derecho se llama prevaricato. se No, podría porque calificar. tiene un elemento central que elimina ese inciso de la pena, y es que él tiene un cargo público, que tiene una expectativa de duración de 5 años. Bueno, vamos a poner un ejemplo. Que un legislador, sea senador o diputado, sea procesado por un hecho de homicidio. Sea procesado por un hecho de homicidio. O sea, por el cargo que tiene, o vamos a suponer esté implicado como instigador o lo que sea, en un triple homicidio o en la muerte de otro senador, vamos a suponer, o de un legislador o cualquier otro político. Por el cargo, según tu postura, entonces, por el cargo que ostenta y porque él tiene arraigo y porque él se sometió a la justicia, no va a ir preso. No, espera, atendé bien porque vos te estás olvidando del 242. Si yo soy juez Sí. y tengo elementos serios de convicción, serios, Sí. yo te meto en la cárcel. Tenés que tener los 3 elementos justos, juntos. ¿entendés? Te dice en forma conjunta. Por No eso te digo, pero es lo que estamos sosteniendo acá, creo yo, y lo que sostiene el Congreso de la Nación Paraguaya, es que eso es a discreción del juez y nunca automático. Eso nomás es. No, yo no. Si está enumerado taxativamente, por ejemplo, si te dice que, no sé, Vargas Peña, para que pueda, le dice al juez para que pueda ser Mister Paraguay, o sea, para que sea Mister Paraguay tiene que tener el cabello largo, ¿verdad? En este taxativamente le enumera, ¿verdad? De ojos verdes, bueno, vos sos de ojos verdes, pero no tenés el cabello largo. Pero me puedo poner peluca. Sí, bueno, ya sé. Pero yo creo que este es el problema, desde mi punto de vista, Sí, porque hay que mirar bien. Tenemos que irnos a la pausa porque me Sí, están sí. retando, ustedes no se dan cuenta cómo me están retando acá, y estamos de vuelta en un segundito, por favor.